esta técnica. Por favor. Buenos días, sean muy bienvenidos. Bienvenidos a los panelistas. Les queremos agradecer a nombre de la Universidad Católica que nos acompañan en esta mañana. Y sobre un tema tan relevante, como dijo Osvaldo en la introducción, este es un país que tiene entre los temas que más preocupan a la ciudadanía el tema de la seguridad, y de allí que tengamos una preocupación de la autoridad por medidas punitivas efectivas. Y esto ha llevado a que seamos uno de los países de Latinoamérica que tenemos más alta tasa de encarcelamiento, de más personas en situación de privación de libertad. Con los problemas que se han descrito, ¿no es cierto?, y que sin duda ustedes conocen, de hacinamiento, de falta de oportunidades de capacitación para una mejor reinserción social, con una población carcelaria además bastante homogénea, que deriva de situaciones previas de exclusión social, con un promedio de edad alrededor de 33 años, y además con una cifra muy alarmante respecto de un aumento muy importante de mayor presencia femenina en esta situación. Y ello, por supuesto, con un impacto muy fuerte en la familia, con un problema de abandono a los hijos por falta de oportunidad de cuidado, etcétera, etcétera. Y esto además con una interpelación muy fuerte que nos hiciera el Papa Francisco en su visita, en esa emotiva visita a la cárcel de mujeres, donde dice que el deber de la sociedad es dar la oportunidad de la reinserción. Le habló de manera muy cercana a aquellas mujeres que están sufriendo esta situación de falta de libertad y dijo que había que tener un compromiso propio, pero también que debían exigirles a la sociedad. Y como hoy día ese es el tema que nos preocupa, ustedes van a tener la oportunidad de iluminarnos al respecto desde la academia, desde la realidad que le toca vivir al padre, ¿no es cierto?, desde todo lo que está haciendo Cristian en la Fundación y, por supuesto, desde el gobierno y la posibilidad de ir perfeccionando las políticas públicas, que entiendo que el subsecretario nos va a poder explicar cuál es la intención del actual gobierno de avanzar en ese sentido. Así que, sin más, yo les quiero dar la palabra a ustedes. Ahí tenemos un semáforo, así que voy a confiar en el semáforo, pero también voy a tener que intervenir yo en casos extremos. Tienen 7 minutos para sus exposiciones o conversación, para después tener 20, 25 minutos para poder intercambiar entre ustedes ideas, opiniones y visiones. Y luego de eso vamos a tener que, lamentablemente, excusar al subsecretario que está con una agenda un poco apretada y, por lo tanto, va a tener que salir después de esta hora en que tengamos esta conversación. Pero vamos a seguir nosotros con las preguntas de nuestras interpeladoras y luego preguntas que ustedes tengan que ojalá podamos responderlas dentro del tiempo que nos han dado para este panel. Sin más, le doy la palabra a Cristian Briones, que es el fundador de la Fundación Dimas. Cristian. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos los presentes. Ya está el tiempo. Bueno, voy a hablar yo de un poco de la cultura delictual o de la subcultura delictual. ¿Y por qué yo voy a hablar de esto? Bueno, porque estuve 18 años en la delincuencia, 10 años en la cárcel, muchas veces en el Sename. Así que quiero un poquito transmitir eso. Según yo y mi experiencia, hay muchos factores que llevaron a tener la delincuencia que tenemos hoy. Por ejemplo, yo cuando era chico, la pobreza es uno, y cuando yo era chico yo veía cómo vivía en un campamento y veía cómo adultos robaban cajas de mercadería a unos camiones que pasaban, porque este campamento queda cerca de La Vega, Nueva York, y pasaban los camiones con mercadería y sacaban la mercadería, que muchas veces era verdura. Y una vez me tocó a mí un tomate en esta repartición, como veía yo esa persona que delincuente robaba y daba la comida ahí en el campamento. Otro
otras circunstancias de tener esta delincuencia, creo que el Sename también, la que tenemos hoy, porque yo estuve hace 26 años en el Sename y en ese tiempo no habían personas profesionales que cuidaran a las personas, a los niños que estaban ahí. Entonces, como no eran profesionales, no tenían las herramientas para guiar de buena forma a los niños. Y en conflictos entre niños lo hacían pelear, ellos mismos te pegaban, y ahí se arraigó la cultura delictual, la violencia y todo esto lo que tenemos ahora, y que esos niños que estuvieron ahí hoy en día están en la delincuencia. Y la cárcel, obviamente, que también es un factor también de tener la delincuencia que tenemos, de la violencia. En la cárcel sabemos todos que el Sename es la escuela y la cárcel es la universidad de la delincuencia. Salir deshumanizado de ese lugar. Yo en la cárcel probé la droga que nunca había probado ni en la calle, así que es bien. Y otra, obviamente la droga también es el factor de la delincuencia que tenemos hoy. Y una, creo que también que lo que se ha hecho siempre es cerrar las puertas a las personas con antecedentes, obligándolos a seguir en la delincuencia. Eso para mí también es uno de los factores de la delincuencia que tenemos hoy. Entonces quiero hablar un poquito de la delincuencia delictual, porque la delincuencia tiene normas, reglas, códigos, ¿cierto? Por ejemplo, para ser choro, que el estatus más alto, según yo, de la delincuencia, tenéis que robar de niño, ¿ya? No ser sapo, o sea, no acusar a alguien de que en un robo que cometieron, no acusar a la policía sobre esa persona, robar a quienes tienen plata, ¿ya? No trabajar, o sea, una persona que trabaja en la cultura delictual no puede ser choro, ¿ya? Ese dato es súper importante, porque cuando una persona va a conseguir trabajo es porque quiere dejar atrás el mundo delictual. Entonces, porque va a ser rechazado. Yo fui choro dentro de la cárcel, y si yo robara, cayera preso, ya no sería choro, porque trabajé. Eso es súper importante. Andar bien vestido y ojalá poder fugarse de alguna comisaría, de cualquier, son distintas, de alguna cárcel, del Sename, eso te ayuda a subir más grado la delincuencia. Existen dos tipos de delincuentes: el choro, que tiene todos estos requisitos que nombré yo, y el doméstico. El doméstico es el que roba en las poblaciones, el doméstico es el que anda todo sucio, el que le roba el tendido a la vecina, el que roba en su casa. Ese es mal mirado dentro de la cárcel y normalmente son los pérquines. Después, cuando caen presos, son los pérquines o los perros bomba, o muchas veces se van a los hermanos evangélicos, donde pueden estar más tranquilos. Bueno, como dije, hay varias categorías de delincuentes. Está el choro, que cumple con todos estos requisitos. Está el perro bomba, el que es una especie de Perkin, pero lo manda el que tiene que pegar dentro de la cárcel. Entonces yo soy choro, le mando a pegar al otro, pégale, y le pegan, ojalá de aquí para arriba, una puñalada a donde le llegue, en el ojo, ojalá, según cómo se vive ahí adentro. Está el Perkin, el que lava los platos, la ropa y todas esas cosas. Está el perro guatón. El perro guatón es el que ¿cómo se llama? Está bien, pero tiene que mandar a buscar cosas para la calle. O sea, mandar a buscar un teléfono, droga, mandar a buscar comida y esas cosas. Y él puede estar tranquilo por ser perro guatón. La cultura delictual es muy violenta. Las cárceles obviamente te hacen ser muy violento. Yo salí con más de 20 puñaladas de la cárcel, 30% quemado. Tú dentro de la cárcel no podés pelear a combo si soy choro. Tú tenés que pelear a puñaladas. Por eso salí con todas esas puñaladas. Parezco colador. Y cuando las personas salen de la cárcel, culturizan también en su población, que ya es una cultura dentro de la cárcel, porque salen. Yo cuando salí, por ejemplo, yo era choro, recibía muchas personas del castillo, entonces cuando yo salí todos sabían que el flaco Cristian era choro dentro de la cárcel y recibía todo. Entonces yo contando en la esquina de la población donde había niños, grandes, gente, oye, yo hice esto, y mostraba las puñaladas, mostraba las quemaduras. De repente cuando salía a robar y llegaba con mi robo, mostraba el robo, lo que había hecho, cómo lo había hecho. Inconscientemente iba culturizando a estas personas que estaban ahí, y se va masificando y arraigando lo que es la delincuencia. Y la cárcel ayuda a esto. En la cárcel se crean las palabras, por ejemplo, no sé, para andar con la pera, patear el naranjo, estar ahí haciendo banca, todas esas cosas, todas esas palabras se aprenden dentro de la cárcel y después se masifican afuera.
hay una cultura, hay personas que están viviendo dentro de esta subcultura, que tiene todas estas normas y reglas. Tienen que ser intervenidas de esa forma. No es lo mismo una persona que nunca que nunca estuvo en la sociedad, otra que estuvo. O sea, ¿a qué me refiero? Todos hablamos de reinserción y muchas veces, y en la gran mayoría, de inserción. Porque cuando yo estuve en lo que es la delincuencia, estuve metido en ese mundo solamente. Nunca había sacado carnet, nunca había trabajado, nunca había hecho ningún trámite. Mi mundo era cárcel, cename, delincuencia, droga, calle. Ese era mi mundo. Cuando me inserto en la sociedad, saco carnet, hago trámite, veo que tengo beneficio, empiezo a trabajar, me inserto en la sociedad. Entonces, de esa forma tienen que ser intervenidas las personas, sabiendo de que viene de una subcultura delictual. Y tiene que ser mucho más profundo la intervención para poder sacarlo y obviamente darle la oportunidad. El tiempo es súper corto, pero ¿qué le podemos hacer? Hasta ahí llegué. Gracias, Cristian. Vamos a tener tiempo para volver, así que le damos la palabra para Luis Robledo. Allá está el... No, estoy mirando que no paro. Bueno, bien rápido. Primero, agradecer la invitación. Siempre es bonito volver a un lugar que fue la casa. Entonces, y también agradezco la invitación de que podamos conversar. En Chile no siempre se pueden dialogar los temas difíciles. Y lo hacemos por excusas religiosas, políticas, ideológicas, de todo tipo. Siento que siempre en Chile ha existido un grupo que considera que tiene la verdad. Y eso pasa con la religión, en la política, la izquierda, la derecha, no hay mucha diferencia a veces. Pero siempre la verdad está como al menos de alguna manera como silenciada. Nos cuesta mucho hablar ciertos temas, ¿no? Porque de alguna manera, tal como se discutió ayer en el panel de pueblos originarios, queremos que ese otro que consideramos distinto sea como soy yo. Hay un modelo, y el modelo soy yo, es uno el modelo, ¿no? Entonces tratamos que el otro se haga como uno, y ahí es cuando se reinserta la persona. Trabaja como trabajamos todos, vive como vivimos todos, respira como respiramos todos, ¿no? Pero siempre es una minoría, ¿no? Entonces agradezco que podamos conversar. Quiero agradecer también al voluntariado de Calcuta porque hay muchos chiquillos que trabajan en las cárceles y eso es muy bonito. Y Calcuta nació acá y ya lleva 15 años, vamos a tener la celebración el domingo, y ese trabajo silencioso del estar presente en un mundo que no siempre queremos ver. No vengo como experto, vengo solamente a ver un poco lo que yo veo, con una fidelidad grande a las víctimas. La delincuencia deja dolores muy profundos, familias dañadas, niños dañados, hogares violentados. Entonces, no hay nada que justifique la violencia delictual, ni siquiera una historia de vida. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo intelectual por comprender para poder reparar. Pero hay que decir que hay una fidelidad primera a quien ha sido objeto de la delincuencia o de la violencia delictual. Y también quiero hablar con harto respeto por los gendarmes, porque estar dentro de una cárcel, aunque son súper corruptas, ya voy a hablar, no es simple, no es fácil estar enfrentado a la violencia todos los días y hay hombres y mujeres, personas que de verdad se entregan con todo. Parte. Uno, creo que el Estado de Chile debe pedir perdón porque ampara la violación sistemática de los derechos humanos de personas que están privadas de libertad. Pero ese es un problema segundo. Ejemplo 1, cárcel de Copiapó. Se encierran a las 4, en celdas de 2x3, 8 o 10 personas. No hay baño, hay un tarro, como los tarros de pintura. De 4 de la tarde a 8 de la mañana. La cárcel de Copiapó es un muy buen ejemplo. No todas las cárceles son así, pero un muy buen ejemplo para que podamos hablar de cuáles son los problemas del sistema carcelario. O si uno quiere entender cómo se viola los derechos humanos, porque uno dice, bueno, es que no hay tortura, como ocurría en otros tiempos en nuestro país, de acuerdo, pero también estamos pasando a un país 2.0, 3.0, como lo quieran llamar. Ya no somos tan cavernarios,
Pero hay situaciones que vulneran la dignidad, la vida y los derechos de personas. Están privadas de libertad, pero no están privadas de otros derechos. Entonces yo creo que uno de los primeros puntos que tenemos que hablar y que considero de los cuales todavía no se habla, es que la cárcel, como dice el profesor Aullero, argentino, estamos en presencia de un Estado precario, de un Estado que está pero no está, que funciona pero no funciona, que está para garantizar pero no garantiza. El Estado que está en los márgenes, el Estado que está en las poblaciones, que se expresa en el policlínico que funciona, pero más o menos. O en ese Transantiago que sí, que lo vemos, pero que bueno, más o menos. Eso es el estado precario. Y las cárceles son un signo claro del estado precario. La Lorena Frías, la señora, perdón, Lorena Frías hablaba cuando era directora del instituto, ella hablaba de esto de la ausencia de Estado de Derecho en el mundo carcelario. Hay corrupción, hay tráfico de drogas, de celulares, de estoque, hay sumarios que prescriben, que no se hace justicia. Entonces, claro, hay un sistema de impunidad tremendo y yo creo que hoy, con todo lo que nos pasa nosotros como iglesia, sabemos lo que genera la impunidad. Entonces, yo creo que hay una necesidad urgente aquí también de un Estado que tiene que ser capaz de, yo diría, pedir perdón, porque aquí estamos ante una situación gravísima. Segundo punto, yo diría, hay una sociedad de las tinieblas en Chile. Lo que decía Cristian de alguna manera. La historia de los privados de libertad son todas iguales. Todas. Porque aquí nos encierra al que se coludió en la farmacia, en el retail o... No. No le deseo la cárcel a nadie, pero creo que es bueno como ver de verdad lo que ocurre. La cárcel es para los pobres. No es para personas como yo. No soy rico, pero soy cura. Es otro tipo de riqueza. La cárcel es para los pobres. Nosotros no vamos a ir a la cárcel. No vamos a ir. Nacen pobres, nacen violentados, nacen abusados sexualmente. Levantan la mano. ¿Quién fue? Todos levantan la mano. ¿Quién pasó por Sename? Todos pasaron por Sename. Sename, un escándalo, una vergüenza. Murieron 1000 niños, pero no eran de Las Condes. Entonces igual da lo mismo. Lo hemos verificado en cómo se ejerce la justicia. ¿Se acuerdan la Solange Huerta cantando cómo habían muerto esos niños? ¿Pasó algo? ¿Cayó un ministro? ¿Cayó un gobierno? No pasó nada. Entonces yo creo que Sename y la cárcel son acelerantes de vías que nacen al margen de todo y que nacen violentadas de todo. Como decías tú, en la cárcel ellos ganan la ficha. Y las atrocidades que ellos cuentan de lo que ocurre en estas casas de protección estatal es terrible. Me quedan 3 segundos. Entonces, yo creo que, y qué bueno que estamos aquí, quiero terminar diciendo, nosotros no podemos endulzar la justicia. Quiero hablar como cura. A los católicos se nos habló de hablar de justicia, hablamos de voluntariado. Y nosotros los que de verdad creemos en el Evangelio somos custodios de la dignidad humana. No estamos para ser felices ayudando a los pobres. Estamos para restituir relaciones justas en la sociedad. Y en la cárcel no hay relaciones justas y el Estado tiene que pedir perdón. Muchas gracias. María Elena Santibáñez. ¿Aló? Bueno, muchas gracias por la invitación. El lema de este congreso es un encuentro con la dignidad y en realidad estoy bastante contenta que nos encontremos con la dignidad esta que nos viene dada, ¿cierto?, por la vida misma que tenemos todos y con la dignidad que, como han escuchado y como todos sabemos, porque en realidad estas son ya verdades evidentes, es una dignidad que ha sido olvidada respecto a estas personas que son personas, no números, ¿cierto?, que son las personas que están privadas de libertad. Y cuando digo privadas de libertad me refiero no solamente a las personas condenadas, sino que también cualquier persona privada de libertad, por ejemplo, a título de medida cautelar, que recordemos que en la práctica no dista mucho de la situación de personas condenadas en cuanto a los recintos en que se cumplen estas medidas cautelares de prisión preventiva, que en el fondo
afectan a personas a las que le ampara todavía la presunción de inocencia. Entonces la verdad es que no nos olvidemos también de esas personas que están privadas de libertad. Yo creo que nadie que haya conocido la cárcel, bueno, nos contó Cristian el ejemplo en primera persona, el padre Robledo trabaja en la cárcel. A mí me ha tocado bastante ir a la cárcel por el trabajo que desempeño, porque toda la vida me he dedicado al área penal. La verdad es que siempre yo le digo a mis alumnos, probablemente sea lo más cerca del infierno que uno pudiese conocer, ¿cierto? Y mirándolo desde afuera. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en el fondo a cada uno de nosotros probablemente la cárcel corresponda a un elemento disuasivo y en ese sentido efectivamente genera este efecto que es el que se busca por parte de las sanciones privativas de libertad, que es generar temor, ¿cierto?, respecto a la sanción frente a una conducta contraria al ordenamiento jurídico. Sin embargo, no debemos olvidar, y esto es bastante importante porque en realidad uno lo olvida cuando va a juicios de repente y también los propios jueces, no todos, sí, porque en realidad siempre está en el fondo este sentimiento de que la persona que va a la cárcel efectivamente corresponden a los más segregados de la población. Recordemos que solo un 1% de las personas privadas de libertad han tenido educación universitaria completa. O sea, básicamente, efectivamente nos encontramos con realidades que vienen desde el Sename y con situaciones de pobreza. Yo quiero llamar la atención sobre una cuestión que también es por todos conocido. La inmensa mayoría de los delitos por los cuales las personas están privadas de libertad son delitos contra la propiedad. ¿Qué nos dice eso respecto a nosotros como sociedad? Una sociedad que encarcela esa clase de delitos, que en el fondo muchas veces responden a un conflicto social. Entonces también los factores que llevan al... yo tenía una presentación que quería mostrar, pero bueno, en algún minuto me la pueden poner. Los factores que llevan al encarcelamiento probablemente sean muchos, sin embargo, no debemos desconocer que sean los delitos contra la propiedad, los que más, ¿cierto?, la mayor cantidad de personas que están privadas de libertad, nos da cuenta justamente de lo que decía el padre que tiene que ver con esta situación de pobreza. Por eso cuando hablamos de reinserción, en realidad, como bien dice Cristian, debiésemos hablar de inserción, ¿cierto? No de reinserción, porque son personas que han estado deprivadas, la inmensa mayoría, durante toda su vida. Entonces, quiero hacer una pregunta que es intencionada para todos nosotros, para el panel y para cada uno de ustedes y en general para toda la sociedad. ¿Qué hemos hecho nosotros respecto a esta realidad que conocemos, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer en el futuro respecto de la misma? Porque la verdad es que no podemos permanecer frente a una cuestión que está a nuestro lado, ¿cierto? Que es una realidad que corresponde a un infierno y que afecta a personas que son... personas que tienen dignidad igual que cada uno de nosotros. Fíjense que yo aplaudo que sea este panel, probablemente veo que hay bastante gente, pero probablemente sea un tema nada popular, ¿sí? Si yo voy a hablar de seguridad pública, probablemente esto se va a llenar, ¿sí? En cambio, si hablo de condenado, en realidad no es tanta las personas dentro de la sociedad que se van a preocupar de esto. Porque en realidad no vende, ¿cierto?, el tema de condenados. ¿Cuánto voy a ganar votos desde el punto de vista político cuando me presente señalando nuevas políticas de reinserción para condenados? Tal vez no, versus si hablo de seguridad pública. Sin embargo, lo que hay detrás, ¿cierto?, a la larga es un problema de seguridad pública. Porque si yo estoy derechamente encarcelando sin pensar en lo que va a pasar después respecto a esas personas, a la larga también es un problema de seguridad pública, ¿sí? Porque esa persona probablemente va a reincidir y por lo tanto, desde ese punto de vista también debiese provocarnos a todos. Presentación. Gracias. Entonces, quisiera indicar una cosa que es bien relevante y que todos nosotros lo sabemos. Los factores son diversos, ¿cierto? Tiene que ver con el tipo de sociedad, al cual ya me referí, el tipo de Estado. Fíjense que una sociedad, más bien una sociedad de bienestar, aborda muchas veces este tipo de problemas que llevan a encarcelamiento como problemas sociales y no como problemas de política criminal, ¿cierto? Que en realidad algo nos dice eso respecto a por qué se está encarcelando. Generalmente se tiende a pensar que hay a la mayor cantidad de delincuencia, mayor encarcelamiento. Sin embargo, está comprobado que no es así. Son muchos los factores que influyen en el encarcelamiento. ¿Cuál es la flexibilidad de los sistemas penales, las sanciones, la determinación de pena? ¿Cuál es el tipo de Estado que quiero? ¿Cuánto estoy invirtiendo en reinserción y en reinserción real? ¿Cómo estoy utilizando las penas privativas de libertad? Sin embargo, el recurso a la sanción penal evidentemente que es una cuestión que no podemos dejar de desconocer como una necesidad, ¿sí? Por eso nosotros hablamos, los penalistas, ¿cierto?, de la pena como una amarga necesidad, la amarga necesidad de la pena, ¿sí?
Pero esta amarga necesidad que nos va a acompañar siempre, como decía Limena, el delito es a la sociedad como la enfermedad a la vida. La verdad es que debiésemos, sin perjuicio de tratar de considerar la pena, ¿cierto?, como un mal necesario, no debiese llegar a la altura de transformarlo en un bien absoluto, que es lo que estamos haciendo como sociedad. Porque si uno pregunta, ¿cierto?, en general, a la sociedad, en términos generales, ¿qué es lo que usted quiere respecto a una persona que comete un delito? ¿Qué es lo que dice? No quiero la huida, no quiero que esto lo resuelva el derecho penal, ni siquiera eso, lo que quiero es cárcel para esa persona. O sea, al parecer, el único elemento, ¿cierto?, que parece válido como respuesta al sistema penal es la pena privativa de libertad. Y entonces lo que yo quiero contarles es que en realidad existen muchas alternativas a la pena privativa de libertad, que era lo que quería hablar, pero no voy a alcanzar, pero básicamente, si ustedes se fijan, hoy día, afortunadamente, estamos en un escenario bastante mejor que el que existía hace 10 o 15 años, ¿cierto? Y hoy día entonces tenemos tasas de privación de libertad bastante menores a las que existían antes. Hubo un periodo, ¿cierto?, que está ahí graficado, no sé si alcanzan a ver, pero corresponde más bien al año 2004, en que se acercan bastante las penas de cárcel y las penas, digamos, en libertad. Sin embargo, hoy día tenemos, con estadísticas del año pasado, 60.375 personas cumpliendo penas en libertad versus 27.119. Sigue siendo un número considerable y sigue manteniéndonos hoy día dentro de los países con mayores tasas de encarcelamiento. Pero para eso entonces existen muchísimas alternativas a la prisión que ya no voy a alcanzar a mencionarlas, pero espero mencionarlas después. Muchas gracias, María Elena. Subsecretario. Muchas gracias. Voy a hacer todo lo contrario a lo que hace un político, voy a hablar rápido. Aprovecho de saludar a los miembros del panel, las autoridades de la universidad, a mi decano Carlos Frontaura, estoy en mi alma mater, yo he hecho clases en esta facultad, además está en su calidad de miembro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, también me imagino, nuestras amigas de la Fundación Paternita, en fin. Para mí siempre es difícil hablar de este tema porque hablo desde el privilegio, estoy muy, pero muy, muy lejos de haber vivido cualquier realidad que siquiera se acerque a la que, por ejemplo, Cristian ha descrito. También considero que naturalmente que el Estado tiene que pedir perdón y los tres poderes, los que hacen las leyes, los que ejecutan las penas, los que sancionan y desde luego los que estamos obligados a hacer políticas públicas y destrabar lo que sea necesario para la reinserción social. El gran, yo diría, avance de este gobierno en esta materia ha sido intentar junto a otros actores instalar un mensaje. Es un mensaje que por un lado aborda la situación de la sistemática violación de los derechos humanos que existen en las cárceles, cualquiera que haya ido se da cuenta de forma inmediata, pero también el concepto de seguridad pública. ¿Y por qué instalar el concepto de seguridad pública es muy relevante? Porque desde el minuto en que uno dice, mire, lo único que estamos haciendo es formar delincuentes, quien llega por un delito a la propiedad puede salir siendo derechamente un homicida, uno logra generar la conciencia de que este es un problema de seguridad pública y en consecuencia logra captar actores que antes no existían. Y en ese sentido espero alcanzar a referirme brevemente a un proyecto en el cual el sector privado, gracias a esta concientización, está participando de forma muy activa. Efectivamente es un problema de inserción en su mayoría de los casos y en consecuencia hay que lograr romper la cadena del horror, que es la deserción escolar, el Sename y las cárceles. Y espero poder también referirme brevemente al final sobre lo que se está haciendo en materia de Sename y sobre lo que se está haciendo en materia carcelaria. Pero sí quiero relevar un punto que María Elena ya nos anticipaba. El sobreuso de la prisión preventiva. De los 42.000 privados de libertad, al menos 8.000 son imputados. Y lo más grave, y en esto quiero agregar algo, es que la cantidad de imputados que luego sí son condenados a una pena privativa de libertad es ínfima. Ya sea porque la inmensa mayoría no es condenado, ya sea porque la otra inmensa mayoría es condenada a una pena, pero que no es privativa de libertad. Eso significa que uno se pega, afortunadamente uno es una mala palabra, muchas personas se pegan una pasada muy larga por la cárcel para luego recuperar la libertad sin una condena. Eso es básicamente, a mi juicio, porque las penas son muy altas, los jueces no se atreven a aplicarlas y usan la prisión preventiva como una especie de condena, ¿no es así? Yo comparto lo señalado por el ministro Larraín ayer, hoy día en el diario. Es mejor tener políticas de reinserción que más carabineros. Naturalmente que en ciertas situaciones coyunturales, mientras uno no logra estos objetivos, la presencia policial puede ser muy relevante para evitar el delito, pero es el camino corto. Eso desde luego.
Ahora, ¿cómo intentamos nosotros hacernos cargo de este problema como gobierno? Primero, transmitiendo que este es un problema de seguridad pública. Uno le tiene que decir a cada uno lo que quiere escuchar. Al Instituto Nacional de Derechos Humanos uno le tiene que decir que este es un problema de derechos humanos. A aquellas personas que tienen planes sociales más bien destinados a el empleo de aquellas familias que se portan muy bien, bueno, tiene que explicarles que es un problema de seguridad pública. En fin, a cada uno hay que decirle lo que quiera escuchar con tal de concientizarlo. Ahora bien, nuestro principal proyecto de reinserción básicamente consiste en una alianza público-privada donde realmente ha sido muy impresionante lo que la CPC como institución nos ha propuesto. Se trata de un trabajo que tiene comisiones, subcomisiones, que se reúne cada 15 días y que se reúne a niveles gerenciales, que es ejecutivo, y donde están muy impresionados de algo que era muy sencillo: la voluntad que se requiere para estos asuntos por parte de un gobierno. ¿Qué es lo que ellos necesitaban? Necesito en tal penal poder entrar con las maderas antes para hacer carpintería. Al señor alcaide, usted no lo va a hacer aguantar esperar más de 20 minutos. ¿Qué es lo que necesita usted? Yo necesito que no me lancen cosas desde el tercer piso. Bueno, en un mes más va a tener un techo. Yo lo que necesito es saber más sobre la población penal. Bueno, en 2 semanas más va a saber cuántas mujeres hay, cuál es el rango etario. Y todo eso ha sido posible de hacerse y de levantarse. ¿Por qué? Porque básicamente existe una nueva conciencia. Si antiguamente el Ministerio de Justicia eran proyectos de ley, relación con el Poder Judicial, pero los niños no le importaban a nadie, las cárceles no le importaban a nadie y nadie viajaba mucho, así que el registro civil tampoco le importaba a nadie. Y de repente el Ministerio de Justicia se transformó más en un administrador de estos servicios que en otra cosa. En ese sentido, que desde luego quiero agradecerle a todos quienes forman parte de esa mesa, que no son solo los empresarios, sino también diversos actores de la sociedad civil. Estamos haciendo relevantes modificaciones al reglamento de establecimientos penitenciarios. Hoy día el ministro Larraín anunciaba que queremos hacer una ley de ejecución de penas, que es muy relevante porque permite hacer el seguimiento de quien egresa, para justamente evitar las altas tasas de reincidencia. ¿Para qué vamos a repetir que el 50% de los privados de libertad ha pasado por el Sename? Hemos querido también trabajar con los gendarmes. Ellos deben ser los principales agentes de reinserción. Efectivamente, como dice el padre Roblero, viven casi como privados de libertad y se requiere dignificar su vida. Yo quisiera destacar también, muy en breve, que esto de que desde que Solange Huerta, ¿no es cierto?, explicaba lo que había ocurrido en Sename, no ha ocurrido nada. Yo discrepo de eso. El esfuerzo de este gobierno en materia de modificar sustancialmente la estructura es clarísimo. Desde luego, la única institución que se llevó no solo un aumento en el presupuesto, un aumento muy relevante. Fue el único al que no se le hizo un ajuste fiscal, y los proyectos de ley que pretenden dividirlo en dos están corriendo en paralelo con el apoyo de casi todos los sectores, porque muchos políticos están haciendo la infancia, y en esto quiero ser muy crudo, están haciendo un uso político del drama de la infancia de forma permanente. Y eso es realmente frustrante, incluso doloroso y muy cuestionable desde el punto de vista de la ética política. Quiero también mencionar que este proyecto, esta alianza público-privada, hemos hablado de un piloto que se llama Más R, más reinserción, le deberíamos haber puesto más I, más inserción. Tiene como, no es un piloto, pretende en marzo estar en 16 establecimientos penitenciarios, 1 por región, algunas cárceles concesionadas, otras cárceles públicas, en algunos casos de mujeres, en otros casos de hombres. Pero ¿cuál es su gran gracia? Que logra avanzar en algo que nunca se ha hecho, que no solo es capacitar, educar y preparar, sino que asegurar postempleabilidad, porque generalmente es el desempleo el que lleva a la reincidencia. Lo que se pretende es, mediante sistemas de clasificación penal que permitan elegir a aquellos que son menos refractarios, empezar a pagarles un sueldo un año antes de que egresen y asegurarles desempleo por 1 año. Y el Estado tiene que levantar las trabas que permite contratarlos incluso como Estado. Me queda 1 segundo y voy a usar 9 más. Espero que en la ronda de preguntas les pregunten a Cristian y al padre Roblero qué es lo que hacen para evitar esto, que no alcanzaron a exponerlo, que eso es lo más relevante, no me toca a mí explicarlo, pero ambos son actores muy relevantes sobre este tema. Yo anticipo que por razones de servicio, dicen de buen servicio, pero eso es opinable, razones de servicio, me voy a tener que ir antes, no voy a estar en la ronda de preguntas, y quiero solo contar una sola cosa en 5 segundos. Está estudiado que cuando las autoridades del Ministerio de Justicia a nivel ministerial aumentan los conflictos en los penales, y eso tiene una explicación. Quien ha robado un automóvil o lo que haya sido, dice, bueno, pero si el ministro o la ministra también roban, ¿por qué estoy aquí? Desafía a la autoridad del gendarme. A su vez el gendarme dice, bueno, pero ¿por qué yo estoy metido en esto si las autoridades también roban? Y en ese sentido nosotros como el ministro
el subsecretario, el gabinete y todos quienes representamos al gobierno de turno tenemos una responsabilidad de portarnos bien especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería que iniciáramos esta conversación y por favor que sea conversación, intervengan todos y con interrupciones programadas. Pero quería partir nomás, solo, Cristian, ya que el centro es la dificultad de la reinserción o de la inserción, ¿cuál fue el punto de inflexión que te hizo cambiar la vida? Que creo que es muy importante tu experiencia porque hablamos de realidades y que dónde tenemos que poner la atención. Bueno, todos tenemos una persona significativa, una persona un familiar, un amigo, y creo que mi hija fue un primer factor principal, pero antes hubo el padre Nicolás Vial. El padre Nicolás Vial dentro de la cárcel me dijo, yo confío en ti, y fue el único que me miró a los ojos y me dijo, yo quiero ayudarte, yo quiero saber de ti, quiero conocer tu historia. Se interesó por mi persona. Ninguna institución que yo pasé se interesó por mi persona. Ni el Sename, ni Carabinero, que fui torturado por Carabinero, fui torturado por la PDI a los 15 años, me pusieron la corriente. Por Gendarmería tampoco me trató como persona. Vaya al juez, al abogado, y tiene tantos casos que apenas te pregunta, oye, tu nombre y por qué venís. Y pasáis al juez y todo lo que digáis puede ser en tu contra. Entonces, cuando me miraron como persona y me creyeron en mí, yo dije, aquí hay una oportunidad y la busqué. No al principio, ay, cambié de una, porque uno viene de una cultura delictual donde habla con mucho garabato, donde es impulsivo, donde habla fuerte, donde es violento, donde está acostumbrado a robar. Entonces, no fue que maravilla. Claro, me caí incluso me caí, pero me volví a parar y encontré el camino y pude salir adelante gracias a las oportunidades que me dieron. Y esto es seguridad pública, esto es sacar a las personas de la delincuencia, es seguridad pública. Porque yo salía a robar 100 días al año, por ejemplo, con 2 víctimas. Son 200 personas al año que tenía como víctimas, personas víctimas directas. Porque si yo le robo acá al subsecretario, al super subsecretario, él es víctima directa y todos los que estamos acá son víctimas indirectas, porque quedan todos asustados, quedan todos, entonces, víctimas directas. Entonces, eso, llevo 10 años sin delinquir, son 2.000 personas que no han sido víctimas porque yo pude salir adelante. Entonces, eso fue lo que me ayudó y logró el cambio que lo que he hecho ahora. Gracias. Muchas gracias. Así que, bueno, obviamente también Dios. O sea, primero Dios, porque Dios de verdad me ha ayudado un montón y creo que la religión dentro de las cárceles es muy, muy, muy importante. Y estamos luchando por un pabellón católico, que espero que aquí el subsecretario, el padre Luis Robledo, también me pegue un abanito, porque queremos hacer un pabellón católico dentro de la cárcel y creo que la religión cambia contexto y obviamente la espiritualidad, creer en Dios, también es una herramienta. Y estamos luchando eso, ojalá que se pueda, Gendarmería nos pueda abrir la puerta porque ahí estamos trabados. En Colina 2. ¿Quién quiere complementar? No. Yo creo que tenemos que ponerle ojo al Estado. Y que estamos aquí en la Facultad de Derecho. El Estado se nos está corrompiendo. Y los chilenos somos buenos y chilenas para dejar que las cosas sigan ocurriendo, porque decimos, bueno, pero mira los argentinos, los brasileños, ¿me entendían? Entonces como que... Pero hay fuertes síntomas de corrupción. Y yo creo que aquí, y con mucho respeto, porque comparto con Juan José que están haciendo cosas buenas y que podemos dialogar sin que te pase nada después. Pero yo creo que cuando un servicio se utiliza para un bien particular es muy grave. Porque la plata deja de ir al usuario. Se invierten 700.000 pesos por cada privado de libertad, pero al privado de libertad le llega 100 y todo lo otro queda en otras cosas. Entonces, bacán el Mandela y los pabellón católico. Bien,
pero vamos al fondo. Yo creo que nos cuesta hablar del fondo de los problemas. Nosotros como iglesia estuvimos años hablando y al final del día el Papa un solo guaracazo y nos dijo, vayan a mirar eso. Ahí está el problema. Aquí también nos pasa lo mismo. Tenemos un Estado que se empieza a corromper gravemente. Tenemos miles de millones perdidos. Tenemos un servicio que no se dedica a lo que tiene que hacer. Entonces, ojo, ¿me entiendes? Son las causas estructurales o los ajustes estructurales que producen una mejor vida. Entonces, claro, yo creo en todo lo que se está haciendo, pero creo que hay que ir un poquitín más abajo y más al fondo de problemas estructurales que tenemos. A María Elena. Bueno, igual que gratificante escuchar a Cristian en realidad, porque es un ejemplo palpable de lo que estamos señalando, esto de invertir en seguridad pública. Yo quisiera decir lo que no pude decir respecto al tema de las alternativas, ¿cierto? Que es un poco lo que habló el subsecretario y que en realidad yo en realidad veo con muy buenos ojos lo que está haciendo hoy día el Ministerio de Justicia, sin perjuicio que siempre se puede hacer más. Pero quisiera llamar la atención sobre las modificaciones que vienen en el Código Penal en esta materia, que suponen cambios importantes. En realidad yo estaba bastante contenta ahora que se dio a conocer el anteproyecto. Estábamos bastante suspicaces, sobre todo las mujeres, ¿cierto? De cómo venía ese proyecto. Y la verdad es que en materia de pena es bien interesante lo que viene, porque justamente mis alumnos saben que yo siempre he promovido mucho esta sanción que por fin se va a recoger, al parecer, en nuestro sistema, que permite ponerle un poquito más de justicia al tema penal, y es justamente la utilización de la multa como pena, ¿cierto? Como pena con bastante poder, porque se transforma ahora en una multa como una sanción justa. ¿A qué me refiero? Hoy día la multa se aplica por igual al sujeto privado de libertad, que probablemente no tiene, ¿cierto?, cómo hacer frente a esa multa, y al sujeto que es condenado por delitos mucho mayores, ¿cierto?, para los cuales esa multa probablemente no signifique nada. Hoy día, por fin, espero que en esa materia por lo menos esto salga, se contempla el sistema de días multa, o sea, la persona va a ser condenada por lo que es ingreso diario de esa persona. Y entonces ahí tenemos una fuente de ingreso importante. Ahora sería interesante que esa fuente de ingreso, efectivamente, como decía el padre Roblero, se vaya directamente a lo que es el sistema de intramuros, ¿se fijan? Y lo otro es todo el resto de las penas alternativas, que la verdad es que si ustedes ven, uno sigue pensando hoy día que la cárcel es probablemente lo que representa la mayor cantidad de personas condenadas. Sin embargo, ven que no representa la mayor cantidad de personas condenadas. Lo que sí yo quisiera hacer un punto tiene que ver con lo siguiente. Viendo cómo han evolucionado estas sanciones alternativas, lo importante para la población, porque pensemos en una política pública que efectivamente actúe con sentido de realidad. La cárcel siempre va a ser necesaria probablemente respecto de ciertos delitos, ¿ya? Hay delitos que claramente requieren una intervención mucho mayor y probablemente un seguimiento, ¿sí? Yo en particular me dedico a los delitos sexuales y en general yo hago un distingo respecto de esa clase de ilícitos. No así tal vez que respecto de delitos contra la propiedad y menos respecto de delitos en que no haya violencia involucrada. Pero lo que quería hacer el punto tiene que ver con penas alternativas o sanciones alternativas que dejen de ser sanciones alternativas, que también lo trae el proyecto de ley, y se transformen en sanciones principales. ¿A qué me refiero con esto? Quiero dar solamente un ejemplo. Yo voy mucho a juicio oral y cuando llega al juicio oral y la persona es condenada a menos de 5 años y le digo a la víctima que represento, este sujeto fue condenado a libertad vigilada intensiva. Y entonces, ¿qué hace la persona? Casi que llora, ¿cierto? Como que queda con la sensación de que en realidad no pasó nada, ¿sí? En circunstancias que esas sanciones en realidad deben ser validadas. Si yo las pongo en el Código Penal, como es el proyecto de ley que debiese, espero salir, las pongo como penas principales, o sea, la persona sabe que esa es la sanción que va a tener si comete un ilícito, efectivamente se legitima. Y por otro lado, me gustaría, y en eso yo espero que el Ministerio de Justicia esté haciendo algo para validar estas sanciones. Me gustaría que efectivamente estas sanciones en libertad puedan ser explicadas a la sociedad no como una sanción alternativa, ¿cierto? No como el premio, sino que como una verdadera intervención a esta persona. Recién decía el subsecretario de Justicia cuántas personas hay privadas de libertad a título de prisión preventiva que luego quedan sin sanción, ¿sí? Esas personas en realidad no debieron haber pasado un día preso, porque un día preso significa desde el punto de vista de socialización, o sea, una tremenda brecha.
Entonces yo les pregunto, ya podíamos hablar todo el día, pero en general, estas políticas que tienen que ver como, por ejemplo, 1 año de privación de libertad respecto a la ley Emilia y luego pena sustitutiva, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene privar de libertad a una persona cuando ya se produce la disocialización inmediata? Entonces, hacia allá debiésemos estar pensando, me parece, como sociedad. Perdón por hablar tanto. No, está bien, si tenemos tiempo. Secretario. Sí, bueno, varias cosas. Yo quiero partir por asegurar que la reinserción social es una verdadera obsesión del ministro de Justicia. O sea, la cantidad de tiempo que le dedica a estudiar y a diseñar políticas públicas y a convocar actores es realmente notable, y yo siento que los distintos actores que ya venían trabajando en reinserción social lo saben y lo han destacado. Viene mencionada María Elena que obviamente el problema de fondo es otro, desde luego la pobreza. Por eso se valora mucho el trabajo que el Ministerio de Desarrollo Social está haciendo a propósito de este mapa de la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, que se ha levantado y que pretende destacar cuáles son los verdaderos nudos de la pobreza, las verdaderas carencias de los chilenos y el trabajo intersectorial que ello requiere. El trabajo intersectorial que requiere, en definitiva, lo difícil para el Estado para atacar estos problemas es tener la capacidad ejecutiva intersectorial, porque si el Ministerio de Justicia tiene que ayudar a la reinserción social y en el buen funcionamiento del Sename, también requiere que los niños y niñas no deserten el colegio, y requiere que los colegios acepten a estos niños, requiere que el Ministerio de Salud les entregue salud mental. Ese trabajo intersectorial es realmente muy difícil y esa es la piedra de tope para atacar el fondo del asunto, y ese es el esfuerzo que hay que hacer, que se está plasmando en proyectos de ley y en algunas exigencias que el presidente ya le ha pedido a cada uno de los ministros. Ha transformado casi que a la directora del Sename en el jefe de los ministros en una serie de materias con tal de que esa coordinación ocurra. En materia de corrupción hemos hecho algo bastante único cuyos resultados todavía no conocemos. Amén de que existe un acuerdo especial con Contraloría para fiscalizar a Gendarmería, a su vez hemos hecho con su conocimiento del Contralor, y perdonen que sea tan técnico, pero una auditoría al Sename y a Gendarmería que se va a conocer de aquí a unos 3 meses. ¿Cuál es la gracia de esta auditoría? Es una auditoría que usa una tecnología nunca antes usada, que permite cruzar RUTs, nombres, direcciones, y eso se va a enfocar en licencias, sumarios, hay 5.000 sumarios sin resolver y hay 20.000 funcionarios, y además licitaciones y tratos directos. Lo que pueda aparecer de ahí, veremos. Se van a levantar 120 hallazgos por 24 meses hacia atrás en cada una de estas instituciones. Yo destaco también que la multa sea una nueva pena en sí misma, va a ser pena accesoria, pero también pena principal dependiendo del caso, y hace diferencias naturalmente respecto de los beneficios que se han obtenido. Y finalmente, y con esto termino, es una redundancia, este Código Penal que estamos presentando tiene una gran gracia y un gran desafío comunicacional, es que rebaja las penas. Vaya a explicar usted a la población que vamos a rebajar las penas. Tenemos que explicarle que las vamos a rebajar porque van a haber penas efectivas. Eso en consecuencia va a liberar el flujo de privados de libertad que están en calidad de imputados. Se va a dejar de usar, esperamos, la prisión preventiva como pena. Entonces va a haber una pena efectiva proporcional a las penas. Y aquí el problema que tuvimos es que las penas son muy altas y los jueces con justa razón les tiritan la mano antes de aplicarla y usan la prisión preventiva de manera muy injusta, inconstitucional y que atenta contra cualquier lógica, ¿no es cierto?, del uso de la prisión preventiva. ¿Y qué otro efecto muy perverso genera esta lógica? La de la prisión preventiva por 1 o 2 años y la no aplicación posterior de la pena, una falsa sensación de puerta giratoria, lo que aumenta la sensación de delincuencia. ¿Por qué? Porque las personas dicen, ¿cómo? Al final fue absuelto, pero si estaba preso antes y después fue absuelto, y estuvo preso 1 año y la pena eran 10 años. Y se produce este efecto pernicioso de falsa sensación de puerta giratoria, sin perjuicio que alguna puerta giratoria existe, porque muchos refractarios entran y salen de los penales de forma muy frecuente. Así que eso, esperamos la ayuda y la colaboración para este Código Penal. Qué bueno que le gustó, María Elena. Sí, así que muy bienvenida. Esa es la gracia. A ver si lo dicen fuerte y claro. Gracias. Hay otro tema que es bien sensible. Sí, por favor. Lo que pasa es que creo que las penas alternativas tienen que ser... Hay muchas personas que están en la droga y roban para conseguir droga. Entonces, la pena no tiene que ser la cárcel. La pena tiene que ser un centro de rehabilitación donde ellos puedan dejar la droga. Yo primero dejé la delincuencia
y no robé más y trabajé. Y eso me limitó para seguir robando porque, como les dije, iba a ser rechazado por los delincuentes por trabajar. Y después fue la droga la que me tuve que dejar. Y la droga pude salir adelante y ahí recién me descubrí como persona. Entonces las penas alternativas con estas personas que están en consumo de drogas no deberían ser la cárcel, sino que un centro de rehabilitación donde ellos puedan cambiar su vida a través de esto. Y creo que también para atacar bien de raíz el tema de la delincuencia, obviamente hay que hacer una intervención en los colegios. En los colegios los profesores, los que están ahí, las personas están la mayor tiempo de su vida o la mitad del tiempo del día en el colegio, el profesor puede detectar ahí quién es el niño que tiene algún tipo de problema. Atenderlo con una dupla y ir a la casa y empezar a meterse en la casa, qué está pasando, poniendo presión, que hagan bien el trabajo como familia, no sé. Yo creo que ahí hay que identificar la educación, donde podemos identificar a los niños antes que salgan del colegio y se entren al Sename. Ahí podemos, porque la familia de repente naturaliza las conductas de violencia, de consumo, de delincuencia, porque están inversa en una subcultura delictual que es la población. Eso es lo que quería más o menos decir como para la... Gracias. A veces me dicen, padre o Lucho, ¿por qué es tan negativo? Y yo le digo, ese problema no lo sufro yo, lo sufren otros. Y la realidad, lamentablemente, es así. En la cárcel uno ve mucha sangre y muerte, es fuerte. Es como cuando murió el chiquillo Zamudio y tomamos conciencia de lo que estábamos haciendo con aquellos que no eran heterosexuales. Yo creo que Chile tiene deudas fuertes en materia de derechos humanos y de vida humana. Y eso a mí me duele, porque hay gente que podría no morir y muere. Y podrían haber niños no abusados y sí son abusados y siguen siéndolo. Entonces, eso es lo que me sobrecoge. Y por supuesto que me enrabia. Y creo que es bueno que nos pase. Porque toda vida humana es igualmente sagrada. Todas las nuestras. Que si uno tiene una opción u otra, bueno, es problema de la persona. Está bueno ya que le digamos a la gente cómo tiene que vivir. Entonces, hay una vida sagrada, encarcelada, no encarcelada, en un mundo, en otro. Pero tal como tú lo dices, hay cosas igual, signos de esperanza. Yo creo que si vamos agarrando rumbo correcto, y eso yo lo celebro y lo agradezco mucho. Y ahora, al entrar aquí, entré por atrás, porque yo cuando niño, mi padre trabajaba acá, y me acuerdo de niño veníamos a hacer experimentos con ratas y cosas, trabajaba en la facultad. Entonces entré por atrás porque siempre me gusta entrar por ahí para recordar los viejos tiempos. Y de repente uno afuera, que estaba haciendo aseo, me dice, padre, hola, le digo, ¿se acuerda de mí? Y yo siempre digo que sí, pero por obvio le digo. Y me dice, estaba en la calle 11 de la Penny. Y para callado, y sabe la gente que sí sabe. Entonces, bonito, hay cosas que sí ocurren. Tuvo 15 años preso, ahora está ahí afuera limpiando. Entonces, uno dice, hay signos de esperanza, sí, y son los signos de esperanza y de vida, de que efectivamente la vida sí puede florecer, lo que nos tienen que mover a desarrollar un Estado de Derecho recio, capaz de garantizarle la vida a todos sin excepción de nadie. Chile aún no aprende esa lección y eso me preocupa, y lo digo como cura, porque también nos cuesta aprender la lección. Pero es la lección que tenemos que aprender porque hay vidas humanas que están en peligro y siguen estando en peligro. ¿Que se puede? Yo creo firmemente que se puede. Gracias. ¿Quería decir algo? Quiero destacar algunas cosas que se han dicho. Yo partí diciendo que yo hablo desde el privilegio, entonces me sale entre fácil y más difícil, ¿ah? Porque me da bastante pudor. Pero desde luego es invitarlos a visitar las cárceles, porque no es necesario haber estado privado de libertad para darse cuenta de que no es lo más cercano al infierno. Yo creo que es el infierno. Desde luego quienes están privados de libertad son quienes de verdad lo viven. Yo creo que tenemos un problema de clasificación penal, de realmente ver quiénes son realmente refractarios a la rehabilitación
versus quienes realmente quieren una nueva oportunidad. Y hay cosas tan sencillas que se pueden hacer y que estamos desarrollando para clasificar mejor la población penal. Hay un problema, sobre todo en la prisión de las mujeres, Eso que quería es el preguntarle. microtráfico. ¿Qué se está pensando en el tema O sea, de Lo que las uno- mujeres? Lo que uno ve es dos cosas, pero lo que uno ve primero como diagnóstico es que hay muchas mujeres por microtráfico, pero no hay narcos en la cárcel. Y la verdad que sobrepoblar por microtráfico es realmente insólito. Ahora bien, hay un desafío de convencer a esas mujeres que cuando salgan, en vez de hacerse un segundo sueldo de 1 millón de pesos, estén dispuestos a hacerse uno de 300.000 pesos, como muchos de los chilenos. Y ese es un gran desafío. ¿Qué pasa con la relación con los hijos ahí? Bueno, ahí tenemos hay- un dilema que es Sí. probablemente el más difícil de resolver. Ya. Quería mencionar los TPP, los tribunales de droga que vamos a reimpulsar, pero recogiendo su pregunta, el gran problema que tenemos es que ¿qué se hace con una mujer que tiene un niño en la cárcel? Sí. Las instalaciones han ido mejorando, sobre todo en las cárceles concesionadas para la maternidad. Pero ¿cuándo tú separas a ese niño? ¿Quieres que viva en la cárcel, pero esté con su mamá? ¿Quieres quitárselo al tiro para que no haya generado un lazo con su madre? Hoy en día existe un plazo de 2 años. ¿Quieres tener una banda para poder caso a caso ir viendo qué es lo que corresponde? Porque existen muchas variables. La cárcel en la que se encuentra, si tiene un padre que está esperando a ese niño afuera o lo está esperando el Sename. ¿Qué tipo de familia está esperando a ese niño? ¿Una familia de microtraficantes o una familia de mucho trabajo y esfuerzo? La Subsecretaría de Derechos Humanos, que también cuelga del Ministro de Justicia, está preparando un proyecto de ley que no me atrevo a adelantar para poder ir jugando con esas variables. Y con esto termino, hacer un llamado a todos los políticos a no hacer uso político de esto. Es realmente una vergüenza. Todos los políticos ahora resulta que llegan con tales y cuales niños, todos le dan un uso político. Al Sename se le aumentó el presupuesto de forma muy, muy relevante. No vamos a decir que el presidente Sebastián Piñera es especialmente generoso a la hora del presupuesto, porque es muy responsable de la situación fiscal. Le hizo un ajuste fiscal a todos, menos al Sename. ¿Y qué es lo que ocurrió el día martes? Fue aprobado a la partida del Sename, pese a que muchos diputados habían armado un verdadero complot para que se rechazara, para poder decir que el gobierno había entregado pocos recursos al Sename. Y como estas son situaciones que tanto el ministro como yo vivimos todos los martes. Realmente se está transmitiendo que a la mitad de los chilenos no le importan los niños y a la otra mitad de los niños quiere que le vaya, a la otra mitad de los chilenos quiere que le vaya mal a los niños. Y eso es un llamado que se hace porque es realmente vergonzoso el debate legislativo, cómo se usa a los niños para estos propósitos. Nos quedan unos minutitos, no sé si tienen algo que agregar, María Elena. No solo pensando que estamos levantando como todas las problemáticas, y quisiera levantar una también que es bien relevante, que no tenemos que olvidar, la inmensa cantidad de personas que están privadas de libertad con enfermedades mentales importantes, que tiene que ver más bien con políticas de salud asociadas a la inexistencia de hospitales penitenciarios que se hagan cargo de estas personas con problemas de salud mental. Y la verdad es que en eso en Chile de repente uno dice, bueno, son tantos los problemas en materia de cárcel que ese pasaría a ser como un problema secundario, pero la verdad es que es un problema bastante importante, porque esas personas no tienen nada que hacer en la cárcel. Son sujetos que son población normal. Entonces, lo tenía anotado y me quería agregarlo. Bueno, antes que se me vaya igual, yo creo que no hemos tocado mucho el tema de Gendarmería. Creo que Gendarmería necesita mucha más capacitación, necesita mucho más apoyo, todo lo que hemos mencionado y que necesitamos que ellos se puedan mejorar. Pero hay mucho envidia también dentro de los recintos penales, hay mucho recelo con las nuevas instituciones que van entrando. Y no lo digo yo, lo han dicho personas que trabajan en Gendarmería durante 25 años y han llegado a nuestra fundación a contarnos todo esto. El otro día, ayer me encontré con la presidenta, no sé, de unas fundaciones, también me decía lo mismo. Creo que deben abrirse mucho más las puertas para poder entrar a instituciones como la Fundación Dimas, que llevo 4 meses tratando de aportar a combatir la delincuencia y no me ayudan en este aspecto. Creo que hay que abrir las puertas. Creo que el Sename, como está, por ejemplo, no sé, yo he visitado la cárcel Tiempo Joven, Gendarmería resguardaba nomás y habían profesionales dentro de las cárceles, o sea, de las casas. Yo creo que eso debería pasar también, involucrarlos mucho más nosotros, la gente civil, las fundaciones, dentro de las cárceles, para que
intervengamos en la raíz también del problema de la delincuencia en estos lugares, y las puertas son no se abren, se traban. Me ha tocado incluso que algunas instituciones le han dicho, por ejemplo, Boreal, me acuerdo que me contó que querían entrar con todos los implementos de soldadura y todo lo que fue, y los gendarmes, y con el óvalo abierto, y el gendarme dijo, y bueno, y la niña no quería entrar, pero estaba el óvalo abierto, y le dijo, bueno, ¿para qué venía entonces a trabajar acá? Pues se metió al óvalo y le sacaron todas las cosas, obviamente las recuperaron, pero pasa eso, esa es mala voluntad. A mí yo llegaba herido a guardia interna y me decía un gendarme, oye, anda y que te peguen más fuerte, pues che, esa puñalada no es nada. Entonces esas cosas deshumanas que existen dentro de la cárcel tienen que cambiar, tienen que entrar más instituciones que no sean uniformadas para poder cambiar, porque en el fondo los gendarmes, bueno, son muy importantes, pero hay un recelo entre el preso y el gendarme. Entonces un preso no se va a abrir así, ay, gendarme, o sea, no se va a abrir como para poder ser intervenido, sí se va a abrir con personas que no tengan un uniforme, y creo que la diferencia quizás hay que hablar de eso, porque las trabas que pone Gendarmería no pueden poner esas trabas, y hablan que necesitamos sectores, que quieren que necesitamos apoyo, que esto es de todos, pero cuando uno quiere, espérese, aquí, que se olvidan, que pasa esto, que no sé qué, y eso es lo que quería hablar. Yo creo que hay que profesionalizar mucho más a Gendarmería. Muchas gracias. Vamos a dar ahora paso a las preguntas de nuestras interpeladoras. Claudia Carvajal, presidenta de la Corporación Mujeres por Chile, y Carolina Brito, coordinadora general de Calcuta UC, quienes van a hacer una pregunta al panel. Muy buenos días y muchas felicitaciones por el Congreso. La verdad que es una temática extraordinaria y que nos ha dado la oportunidad además de estar acá presente. La pregunta, la verdad que traía, ya está absolutamente contestada, pero igualmente la voy a hacer y la voy a vincular precisamente con el objeto que tiene nuestra corporación, que va en relación al fortalecimiento de las mujeres en los ámbitos de discusión social, pública, económica y cultural. Y este tema de la privación de libertad, si bien es cierto el Congreso lo trata en términos generales tanto para hombres como para mujeres, la pregunta iba en relación en general, pero ahora lo quiero especificar para las mujeres, si es que la solución a todos los casos de comisión de delito iba o no por la privación de libertad, que yo creo que ya se ha hablado bastante sobre esto. Y especialmente entonces ahora bajando al tema de las mujeres, nos preocupa de sobremanera el cuidado de los hijos cuando las mujeres son privadas de libertad. Conocemos la temática, hemos trabajado con mujeres también privadas de libertad en que han dejado a sus hijos. Se supone muchas veces a cargo de los parientes, cosa que no se da con regularidad, los niños son bastante abandonados. Y bueno, y todo lo que eso puede significar, ¿no? Directamente quizás llegar al Sename, quizás en la mejor situación, quizás ni siquiera eso. Entonces, eso es. Queríamos darle esta importancia y saber además si Chile está preparado con una estructura actualmente como para poder tener una pena alternativa distinta que sea la privación de libertad. Muchas gracias. Gracias. María Elena. Sí, bueno, sí, yo creo que he comentado un poco la gran cantidad de alternativas que hay. Me faltaron algunas en realidad, pero, por ejemplo, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, que en el fondo supone, ¿cierto?, generar ingresos. Me parece que hoy día es una sanción que ha tenido un uso prácticamente nulo en el sistema actual. Entiendo que el Código Penal nuevo lo trae fortalecida y yo creo que esa es una muy buena alternativa en los casos de privados de libertad. Ahora, respecto a mujeres, que es la pregunta que hacía, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que sí, a mí me preocupa sobremanera el tema de los niños, porque en el fondo tiene que ver con infancia, ¿sí? Y creo que en el caso de mujeres me parece que la privación de libertad sí que tiene que ser el último recurso, ¿ya? La verdad es que, como decía su secretario, el hecho de que tengamos la inmensa mayoría, porque si uno ve estudios que se han hecho documentados respecto de cuando se le pregunta a usted por qué ha delinquido, ¿cierto? La mayoría tiene que ver con delitos contra la propiedad y en el caso de mujeres fundamentalmente por microtráfico, pero en el fondo la argumentación es la misma, ¿cierto? Y todas responden más bien por aumentar el ingreso al ingreso familiar.
Entonces, por lo mismo, yo creo que debiese haber una distinción respecto de mujeres que cometen ilícitos, que está absolutamente esto documentado, no tienen el mismo nivel de peligrosidad que respecto de varones y además representan un porcentaje bastante menor. ¿Qué pasa con esos menores? Efectivamente, cuando decías, a lo mejor la mejor alternativa es Sename, yo creo que nunca la mejor alternativa es Sename, lamentablemente. Yo particularmente, este tema no tiene que ver más bien por una cuestión personal, pero yo creo que también falta acá, bueno, el tema de cuidados, digamos, cuidadores tal vez personales, no tanto institucional, pero también a mí la verdad es que he hecho bastante de menos hoy día una ley de adopción, ¿sí? Que sea una ley de adopción real, o sea, que efectivamente permita, ¿sí? Permita que existan más menores que estén en situación de vulnerabilidad tremenda, ¿sí? Que a lo mejor efectivamente uno parte de la creencia que efectivamente es un niño querido por la madre y no necesariamente así. Pueden haber muchos casos que sean así y se espera hoy día hasta que el niño sea muy mayor, ¿cierto? Para efectos de darlo en adopción. Yo creo que esa es una alternativa a la que no hay que, en primer lugar, evidentemente, tratar de mantener el cuidado y tal vez un espacio separado dentro de las mismas cárceles. Y lo mismo que decía su secretario, hay que ver cuál es la institución en que están estas personas privadas de libertad. Pero quiero hacer una referencia al tema de menores, ya que hizo a mí una cuestión que me preocupa bastante, más que los menores que están al cuidado de las mujeres que están privadas de libertad, tiene que ver con los menores que son llevados a visitas carcelarias. La verdad es que ahí la situación de inseguridad de los menores es tremenda. ¿Ya? Yo cuando era directora de delitos sexuales me tocó efectivamente llevar hacer denuncias a Gendarmería por violaciones cometidas durante episodios de visitas en cárcel. Entonces me parece que el tema de menores vinculados al sistema carcelario, que uno piensa en la persona que está privada de libertad, es un tema tremendo, que tiene que ver no solo con niños que están al cuidado, sino que también esta situación de niños que van a visitar a sus padres que están en... Gracias. El padre quiere Sí, entran agregar algo. Entran niños a las cárceles, eso es una realidad. Hay sistemas de visita donde se comparte la visita con la visita íntima, o sea, la visita a la familia con los camaros que se llaman, y sabemos que entran niños a prostitución. A veces son entrados por complicidad familiares, uniformados, pero entran hoy, no hace 10 años. Entonces sí ocurre. Segundo, los chiquititos en las cárceles están súper bien cuidados, ¿eh? Eso es tienen sus jardines infantiles, viene el bus escolar, salen de la cárcel, los llevan al jardín de la esquina. Es bonito ver cómo se les cuida. Hay muchos otros efectos de la carcelación, pero creo que en general los chicos dentro están súper bien cuidados y también ayudan mucho como a humanizar el espacio, ¿eh? De repente vienen 20 los cabros, los 20 a pasear. Entonces, eso no es para que no nos hagamos cargo del problema, pero un poco cómo viven ellos dentro. Pero sí, en el tema de la mujer, yo me pregunto, sin justificar 1 milímetro la delincuencia, 1 milímetro. Pero sí me pregunto por qué una mujer que microtrafica es más peligrosa, porque la meten a la cárcel, que uno como yo que estudió en un colegio particular, que fue a la universidad y que tiene un posgrado y que hace enredos para ganar más plata. ¿Por qué ella es más peligrosa? Si la meto a la cárcel es porque es peligrosa, le meto 3 años, no la meto 2 días. Y al que tuvo privilegio lo mandan a clases de ética, como a repetir, no debo coludirme para no robar, no debo. Entonces, igual... Claro, es como divertido, pero esa es la realidad. Unos van a Santiago 1 a pagar su prevención preventiva y otros van a Zapallar. ¿Pero por qué? Entonces, mantener este sistema dual en Chile, yo creo que le hace un daño tremendo a la justicia y a la equidad entre todos los chilenos y chilenas de nuestro país. La mujer pobre que no tiene educación, que microtrafica, que saca 600 lucas, como decía Juan José, sí, va a la cárcel. 3 años. Con todos los costos sociales que tiene para ella como mujer y para todo lo que tiene que ver con su entorno. ¿Entiendes? Entonces, estamos ante dos tipos de sociedades que conviven en un mismo territorio. Eso yo lo encuentro gravísimo. Y eso ocurre en muchas materias, no solamente con el mundo de los privados de libertad.
Ter- A mí me toca hacerme cargo un poco como representante del Ejecutivo de todo lo que se dice aquí. Aunque vine medio camuflado contigo, me vestido a lo Lucho Roblero para pasar más piola. Aprovecho de saludar al señor rector. A ver, yo creo que en materia de pena sustitutiva estamos haciendo un gran avance en el nuevo Código Penal. La multa como pena principal y no solo como pena accesoria. La justicia restaurativa como elemento principal del nuevo servicio de reinserción juvenil. El pedir perdón a la víctima. También el trabajo en beneficio de la comunidad, que se va a expandir muchísimo. Y respecto a la clara injusticia que el padre Roblero nos ha señalado, creo que hemos dado grandes avances legislativos. El decreto ley 211, que regula la ley de competencia, hoy contempla penas de cárceles para la colusión. Hemos despachado el proyecto de cohecho de forma muy reciente. Cualquier situación que uno pueda estar recordando en su fuero íntimo en este momento, probablemente con el nuevo ley de cohecho sería con penas privativas de libertad. Vamos a la OECD, a París, a defender, nos van a examinar si este proyecto de cohecho cumple con esos estándares y durante 6 días vamos a tener que ser capaces de sostener que sí. Desde luego, además, se incorporó la corrupción entre particulares. Y finalmente la ley de adopción. El gobierno presentó un nuevo proyecto, una indicación sustitutiva, pero que en definitiva es un nuevo proyecto de ley. Nos demoramos 2 semanas más del plazo que habíamos prometido para presentarlo. Dijimos, 2 de mayo, entramos el 21 de mayo. Fuimos maltratados por la comisión. Bueno, yo le digo que hoy puedo equivocarme en un par de artículos. Vamos al artículo 8 de la tramitación. Tuvimos 2 meses en 2 artículos. Y estamos todavía muy lejos de llegar al artículo relativo a la adopción homoparental, o sea, que va a ser la verdadera discusión. Entonces estamos hablando de un trabajo legislativo que no dura más de 50 minutos, 1 hora, toda la semana. Entonces, hay un proyecto de ley de adopción que es extraordinario porque se hace cargo de apurar quiénes son los menores susceptibles de adopción, que pone al final a los matrimonios extranjeros, no como segunda opción como es ahora, porque ahora ocurre que la Corte Suprema dice que un menor es susceptible de adopción, pero ya tiene 14 años. Si la gente quiere adoptar, generalmente lactantes, bebés. Hay más niños candidatos a ser adoptados que adopciones, completamente ridículo. Pero ese sí es un tema del que nos hemos hecho cargo. Gracias. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Carolina Brito, coordinadora general de Calcuta UC. ¿Aló? Sí. Nada, primero agradecer lo que fue el panel por sus testimonios de sus distintos quehaceres en lo que es esta subrealidad del mundo carcelario, porque es una subrealidad. Nosotros con Calcuta, como bien dice el padre, ya llevamos 15 años visitando, entre otras instituciones, cárceles. Nosotros vamos a la expenitenciaría, vamos al Centro Penitenciario Femenino y también vamos a un Centro de Internación Provisoria del Sename. Nosotros visitamos semanalmente estas cárceles y lo que nos ha promovido, o sea, lo que también hemos podido hacer grandes vínculos con estas personas, conocer realmente a estas personas, y lo que me hace mucho ruido de lo que se habló en este panel es acerca de la dignidad de ellos. Estas dignidades olvidadas que nosotros buscamos reconocer para poder acompañarlos en el dolor. Me hace mucho ruido que y nosotros también que hemos visitado constantemente estas cárceles, yo también lo he visto, es muy difícil reconocer esta dignidad, primero que nada porque ellos han sentido que está olvidada, y segundo, porque objetivamente son personas que han hecho daño. Entonces, en este contexto, quería preguntarles, y también una pregunta que quizás a muchos les puede servir, porque el tema de la cárcel y el mundo carcelario también conlleva muchos prejuicios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ver la dignidad en una persona que objetivamente ha hecho daño o hace daño? ¿Y cómo podemos manejar este conflicto interior que se nos puede presentar? Gracias. ¿Quién quiere ver? Parto porque había anunciado razones de servicio, supuesto buen servicio para retirarme. Hay un conflicto, y que no solo es un conflicto interno, es un desafío comunicacional. ¿Cómo le explico yo a alguien que quiero fomentar la postempleabilidad, asegurarle la postempleabilidad a quien está privado de libertad y no a un chiquillo que no ha cometido ningún delito pero que no tiene pega? Desde la perspectiva de lo que hablábamos antes. Naturalmente que quienes están privados de libertad están viviendo en el infierno, y quienes han vivido en el infierno merecen una segunda oportunidad, probablemente extra, así como hemos tomado otras políticas públicas para subsidiar ciertos tipos de empleo, ¿no es cierto? Y también desde la perspectiva de la seguridad pública. Probablemente asegurarle un trabajo a alguien que viene egresando, una palabra alucinante para esta materia, ¿no es cierto?, como si egresara de la universidad. Quien viene egresando de la cárcel, asegurarle esa postempleabilidad es probable para la sociedad mucho más rentable que hacerlo con otros, llamémoslo, segmentos.
Y aprovecho de decir que el Estado no es el único invitado a esto. Lucho hace un gran trabajo en los espacios Mandela, Cristian hace un gran trabajo a través de la Fundación Dimas, que él podrá explicar por qué se llama Dimas, que es muy notable el nombre, probablemente varios en esta facultad lo saben, el trabajo que hace María Elena, pero también a todos los que estamos aquí, muchos chiquillos y chiquillas que están yendo a la cárcel de esta universidad. Pero el otro día se le ocurrió a alguien, quiero decir que no fue idea mía, ¿por qué no ponemos un café, señor rector, en el campus San Joaquín, donde los productos sean elaborados por las mujeres del CPF, donde sean atendidos por el CPF? Lo uso solo como un ejemplo, pero se pueden hacer tantas cosas, sin contar el gran catering que hace la Fundación Paternita siempre aquí presente. Yo, por razones de servicio, los dejo, pero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, subsecretario, por acompañarnos. ¿Quién más quiere agregar algo? Padre. Sí, solo me pregunto, o sea, solo me interrogo y lo hago como sacerdote, ¿cuándo será el día en que terminemos de preguntarle quién es quién para poder respetarle su dignidad? Yo creo que ahí se nota el subdesarrollo de Chile. Porque Chile lo miramos desde el triángulo de arriba. Entonces, siempre le estamos preguntando al otro quién es, para ver si le respetamos su derecho o si tiene derechos. Ese es el problema de fondo. Cuando el Papa vino en la cárcel de mujeres les dijo muy fuerte, la dignidad no se toca, la dignidad se custodia, la dignidad se cuida. Pero no está la pregunta primera de quién eres tú para ver si respetamos tus derechos. Y Chile siempre tiene grupos castigados. Fueron los comunistas, fueron los estos, fueron los homosexuales, fueron los presos, fueron los mapuches. Y siempre vamos inventando caricaturas en torno a todo, que se comen las guaguas, que son flojos, que son borrachos. Entonces yo creo que Chile tiene un tema con la dignidad humana. Yo creo que tenemos un conflicto muy serio. Es un tema grave. Y que todavía no somos capaces de decir solo por ser persona, por ser ser humano, tienes derechos que son intocables. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que aquí hay un tema que hay que darle una vuelta muy profunda. Es una pregunta ética que se pone sobre nuestro país. Muchas gracias. Las personas que están privadas de libertad saben que han cometido muchos errores y todo, pero también saben que vienen de un mundo muy carente, que fueron abandonados por sus padres, que crecieron en un contexto de droga, de violencia. Entonces, antes de ser víctimas, fueron víctimas y después pasaron a ser victimarios y después víctimas de nuevo, porque cuando querés cambiar, todos te cierran la puerta, todos te tratan mal, y somos tan inconsecuentes como sociedad que todos hablamos de los niños del Sename como niños vulnerables, niños carentes, niños que necesitan oportunidad, niños que necesitamos trabajar, pero este niño, cuando cumple 18 años, pasa a ser la lacra, lo rechazamos, cerrémosle las puertas, hay que matarlo, Entonces, somos tan inconsecuentes como sociedad que no podemos pensar más allá, tenemos tanta rabia quizás, y es natural poder tener toda esta rabia de la delincuencia, y hablamos todo, y los medios de comunicación están siempre pendientes con estos hechos. Pero ¿cómo se llama? Necesitamos cambiar eso porque estamos siendo incluso hasta como masoquistas como sociedad y tan vengativos que somos más masoquistas porque decimos cerrémosle la puerta. ¿Y qué hacemos con eso cerrándole la puerta? Arriesgamos más que no haya otro delincuente más que nos pueda robar. O sea, así tan de vengativos somos con las personas que han estado privadas de libertad, arriesgando que le cerramos la puerta para que nos puedan robar igual. Entonces,
tenemos que pensar en otra forma, tenemos que pensar en que hacernos cargo de este problema con integración, con oportunidades, porque ya llevamos décadas invirtiendo y gastando un montón de plata en rejas, cárceles, alarmas, guardia, seguridad y no sé qué, y tanto, y nos llenamos de rejas nuestras casas y no invertimos en oportunidad, no invertimos en poder sacar a las personas nunca, o sea, siempre se ha invertido en eso. Ahora es hora de que empecemos a invertir en seguridad. Y que empezar a invertir en oportunidades, porque la seguridad ya pasó, está obsoleta, ya no sirve. O sea, estamos ahí, ponemos una cámara, no, si tenemos una cámara, seguro que la cámara va a dejar de que roben. La cámara no deja que roben. Y ya la seguridad puede que te frene un delito, pero puede también que el delito se haga más violento. Y yo doy un ejemplo, siempre lo doy, cuando yo era delincuente robé autos, donde quebraba el vidrio o reventaba con una ganzúa, reventaba el auto, conectaba los cables y me llevaba el auto en la noche sin que nadie me viera. La seguridad inventó las llaves de seguridad para que no se roben, porque si no está la llave no se pueden robar el auto, o la huella de seguridad, o el cortacorriente que lo conectáis los cables y más allá se te corta. ¿Bajaron los delitos de robo? No. Solamente se transformaron en portonazos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invertir en oportunidades, porque la seguridad no asegura nada. Gracias. Es que estamos ya en la hora, entonces no vamos a tener mucho tiempo para preguntas del público, sino que una pregunta que está dirigida a Cristian para terminar, pero si quieres agregar algo, María Elena, antes de la última pregunta. Sí, por favor. quería decir, a propósito del tema de la dignidad, un par de cosas. Solo que nosotros estamos acá porque nos interesa el tema, ¿cierto? Pero yo recuerdo ¿se acuerdan cuando fue la cárcel, el incendio de la cárcel de San Miguel? Y ahí solo esto es un botón de muestra. Una persona conocida mía me dice que terrible lo de la cárcel de San Miguel, que increíble, no, que increíble lo de la cárcel de San Miguel. Habían muerto 70 personas, ¿sí? Entonces yo le digo, realmente impactante. Entonces, esperando que me dijera realmente, no, que increíble, ¿por qué no murieron más? ¿Sí? O sea, eso es lo que en realidad le llamaba la atención, que ese era el momento en que en realidad debieron haber muerto más, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Esa no es una persona que probablemente represente a hartas personas. La verdad es que hay mucha gente que efectivamente piensa eso, que esa es la forma en que debiésemos terminar, ¿cierto? O sea, sacarlos completamente de la sociedad. O sea, mejor matémoslo en el fondo. Y a propósito de tu pregunta, ¿cierto? De la dignidad. Entonces, cuando yo digo la pena privativa de libertad es eso, privar de libertad. Sin embargo, hoy día lo que hace es privar de todos los derechos de esta persona. Solo un botón de muestra. Personas que incluso tienen derecho a votar no pueden votar porque no están dadas las condiciones para poder votar. Se han presentado recursos de amparo para permitir justamente la posibilidad de voto y eso no se puede. Otro botón de muestra, lo que señaló el ministro de Justicia. ¿Cómo es posible pensar en reinserción, ¿cierto? Y en reconocimiento de dignidad de esta persona, si además de las condiciones en que viven dentro de las cárceles, al momento de soltarla, cuando no lo vienen a buscar, ¿a qué hora lo sueltan en la penitenciaría cuando ha cumplido la condena? O cuando sale en libertad después de prisión preventiva. En la noche sin un peso. ¿Qué posibilidad tiene esa persona de no verse tentada tal vez de cometer delito ahí mismo? ¿Sí? Entonces es bien interesante lo que decía el ministro de Justicia, esto de darle, ¿cierto?, un fondo un año antes para efectos de que la persona salga con alguna posibilidad, ¿cierto?, de pensar en una nueva vida. Eso. Muchas gracias. Estamos ya bien pasados, pero una última pregunta que llegó del público. Cristian dice, ¿cuánto pesan las circunstancias y cuánto pesa la libertad de la persona, el tomar decisiones y todo para tener una situación de realizar ilícitos y de terminar con una condena? Bueno, cuando una persona sale de la cárcel y quiere cambiar, va con dos opciones, de buscar la oportunidad de cambiar, pero sabe que también eso es casi un milagro que pueda suceder, así que va con la opción de también de delinquir. Creo que tener esa sensación ayuda mucho a seguir en la delincuencia, porque en el fondo no vais dispuesto a cambiar, porque
no hay una oportunidad, o sea, no, claro, no hay dispuesto a cambiar porque no hay una oportunidad, no hay quien te ayude. Pero sí está la oportunidad de robar siempre dentro de la población. Las delincuentes que están afuera te ven y, oye, hermano, tengo el medio dato aquí al tiro. Y uno viene con la necesidad de poder, no sé, pues de tener lucas y todo. Y a mí me vio, yo en 2004 yo quise cambiar y empecé a buscar oportunidades y yo dije, ya, no quiero más. Y dije, después de 20 puñaladas, 30% quemado dentro de la cárcel, dije yo, no quiero más, pero igual estaba ahí medio culturizado, que iban a decir mis compañeros de robo, porque yo iba a cambiar y todo, iban a mirarme mal. Entonces, empecé a buscar oportunidades, empecé a limpiar, a buscar primero trabajo y me di cuenta que por tener antecedentes no podía. Y empecé a limpiar antecedentes, o sea, estoy hablando del año 2004, y me pelotearon para allá, para acá. Llegaba a mi población y, oye, Flaco Cristian, porque así me decía, Flaco Cristian, tengo el medio dato. Y yo decía, oye, no, si ya me salvé, como que había hecho un robo y que andaba con plata y no necesitaba robar. Pero mentira, andaba más pato que... Entonces, y empecé a buscar y no pude encontrar oportunidad y tomé lo que sabía hacer, lo que había hecho siempre, lo que estaba ahí, lo que me acomodaba. Y empecé a robar, agarré el gustito, seguí robando hasta que caí preso nuevamente. Entonces, los factores externos y las oportunidades se supone son demasiado importantes. O sea, demasiado. Solo uno no puede. Si hay una sociedad que te rechaza, solo uno no puede. Muchos salen adelante con microemprendimiento. Conozco muchos que trabajan en la feria, que lo acomodaron en un trabajo. La oportunidad cambia. Y lo otro que iba a decir, antes de sacar, porque como la dejó tirar ahí el subsecretario de Justicia, bueno, Dimas, Fundación Dimas no se llama por Luis Dimas, ¿cierto? No se llama por Luis Dimas, es la fundación. La fundación se llama por el buen ladrón. Dimas es el buen ladrón que se arrepintió ahí mismo en la cruz. Y el logo de la fundación es el buen ladrón en la cruz, pero no está crucificado, tomado de la mano de Cristo. Cristo tampoco está crucificado, mirando al mal ladrón que sigue crucificado, digamos, mal ladrón, digámoslo, pero tendiéndole la mano, así, dándole la mano a Cristo y mirándolo. Una tremenda señal a la sociedad de que por qué si Cristo lo perdonó ahí mismo, por qué nosotros, para los creyentes sobre todo, que son la gran mayoría de los chilenos, no damos la oportunidad. Fue el primero que entró al reino de los cielos, un ladrón. Entonces, chuta, pensé un poquito más, pues entonces eso quería aclarar yo. Bueno, Cristian nos ha cerrado este panel de manera maravillosa, así que yo solo quiero agradecer a todos los panelistas porque ha sido una conversación muy fructífera y que nos ha dejado reflexionando. Muchas gracias. Buenos días. Agradecemos las reflexiones del panel de expertos y también la participación de los asistentes. Invitamos al vicegran canciller, padre Tomás Chers, y al decano de la Facultad de Derecho UC, Carlos Frontaura, a entregar un presente a los panelistas. Y siguiendo con nuestro programa, les invitamos a tomar un café y a las 11:10 horas asistir a las mesas paralelas de ponencias que se llevarán a cabo en el Centro de Extensión